Tiempo, Señor, por esa palabra que vamos a escuchar ahora, Señor, que es palabra tuya. Ayúdanos a escuchar, Señor, abrir nuestros oídos, nuestras mentes, a atender, Señor, lo que tú nos quieres transmitir y también para poder ponerlo en práctica, Señor, en nuestras vidas. Bendice a cada uno de los hermanos que están aquí con el deseo de escucharte, Señor, y trae conmigo a aquellos que están de camino. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos lección número 6, que luego repartiré, que empezamos la semana pasada, y estuvimos hablando acerca, ¿verdad?, de la enseñanza. Estuvimos hablando acerca del discipulado o de la educación, que también podemos ver aquí, porque la enseñanza ¿es algo importante o no es algo importante dentro de la iglesia? Sí lo es, ¿verdad? Y estuvimos hablando de que uno no nace, hoy ha hablado el hermano William de ser maestros, uno no nace siendo maestro, ¿verdad? O aplicados en nuestro día a día. El otro día no me salía la palabra, pero cuando uno empezaba antes, ahora es algo un puesto que está olvidado, uno empezaba de botones. No sé si sabéis lo que es ser un botones. Bueno, pues aquí en España ser un botones era como el chico para todo, era el que hacía los recados, era como se entraba. Entonces igual barría, que me mandaba, en ese momento no había mensajería, no había internet, no había ese tipo de cosas, así que vete a comprarle unos bollos o un café, o vete a llevar este paquete a no sé dónde. El aprendiz también, en muchos negocios más técnicos, digamos, le hacía el aprendiz y luego iba cogiendo y iba subiendo. Era ahí, en el tema del discipulado, en el tema de nuestro crecimiento espiritual con el Señor Jesucristo es igual. Hay distintas etapas que estuvimos viendo el otro día de niveles de discipulados. Con un objetivo al final de cada una de esas etapas, que es ¿cuál? ¿Cuál es el objetivo cuando uno empieza? Por ejemplo, en un estudio, ¿cuál sería el objetivo? Aprender, por supuesto, pero ¿llegar a qué punto? Llegar a ser maestro, ¿no? Digamos que sería el tope, ¿vale? Me estaba acordando de la película de Star Wars, ¿no? Cuando empiezas ahí, era Padawan, llegar a ser maestros Jedi. Pues esto es igual, ¿vale? A ser maestros. Y ese también fue el proceso que experimentaron ¿quiénes? Que estuvimos viendo también la semana pasada. Los discípulos, ¿verdad? Es un proceso que experimentaron también los discípulos. Estuvimos viendo todo este proceso y estuvimos viendo también esas dimensiones del discipulado, porque cuando uno comienza en ese discipulado, ¿en qué punto comienza? Aprendiz. Como un aprendiz, efectivamente, pero para llegar a ser un aprendiz tiene que tener un cierto interés, ¿verdad? Un interés por algo. Si yo, por ejemplo, cojo y me apunto ahora a mi edad a hacer la carrera de medicina, por ejemplo, es porque me importa un pepino la medicina, porque tengo curiosidad al menos, porque tengo interés en eso. Entonces el primer paso, el primer punto en esas dimensiones del discipulado estuvimos viendo que era tener esa curiosidad, ese cierto interés. También los discípulos cogieron y empezaron de ese momento, o esas multitudes que estuvimos viendo que seguían al Señor Jesucristo. Estuvimos viendo Mateo 7:28, estuvimos viendo Mateo 4:25, 5:1. El primer paso ahí sería tener ese interés, ¿verdad? Que ser interés no significa que luego tienen otros pasos, pero es el inicial. ¿Cuál fue el siguiente paso? El siguiente a tener ese interés o esa curiosidad. Antes de eso, estamos hablando de convicción, ¿verdad? Estuvimos hablando de convicción y que ellos ya habían asumido eso en sus vidas como un conocimiento también intelectual. Y estuvimos viendo ese texto donde el apóstol Pedro le dijo a Jesús que era quién, con convicción. Dijo que era el Hijo de Dios, ¿verdad? En Mateo 16:16 también estuvimos viendo con Juan y con Jacobo más adelante. Segundo paso, esa convicción. Y tercer paso que vemos aquí ya es un tema de compromiso, ¿verdad? Un compromiso personal, el coger y comprometerse, invertir tu vida completa en eso que estamos aprendiendo, en este caso, en la obra de Cristo. Y nos fuimos o terminamos, ¿verdad?, con esa pregunta que cada uno de nosotros teníamos que hacernos, que es ¿en qué punto de esto estamos nosotros?
simplemente tenemos curiosidad. Venimos aquí a la iglesia porque en verano se está fresquito y en invierno se está calentito y hay gente y luego se da un café. Tenemos algo de curiosidad. Tenemos una convicción personal, pero meramente intelectual de, bueno, sí, vengo, yo soy cristiano, entiendo lo que me estás diciendo, pero me quedo en la silla calentito, o ahí sentadito, calentando el asiento y no me pidas las. O tenemos un compromiso personal con nuestro Señor Jesucristo de entregarle nuestra vida para su propósito. ¿Vale? Esa es la pregunta que dejamos ahí en el aire la semana pasada. Y pensando en esto mismo, yo os pregunto, ¿son los objetivos de estas tres o estos tres huecos, las personas que pudiéramos meter en cada una de estas cajitas, los mismos? Es decir, los objetivos, el objetivo que espera el curioso es el mismo objetivo que tiene aquel que es un convencido o aquel que está comprometido. ¿Tiene el mismo objetivo el curioso o el aprendiz o aquel que está empezando que aquel que ya ha avanzado? ¿Verdad que no? Los objetivos que tienen cada uno de ellos es distinto, aunque el objetivo en función del nivel debería ser realmente el mismo, que hemos dicho que es ¿cuál? Llegar a ser, ¿verdad? Como su maestro. ¿Cómo llegaron los discípulos a ser como su maestro? Vamos a verlo. El compromiso surge del convencimiento, ¿verdad? Pero el discípulo maduro no solo sabe lo que sabe su maestro, sino que deseará llegar a ser como su maestro. Vamos a empezar, Carlos, por favor, en Lucas capítulo 6, versículo 40. Lucas capítulo 6, versículo 40, en esa ambición de no solo saber, con un conocimiento meramente mental, de lo que sabe el maestro, sino llegar a ser como el maestro, ¿verdad? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Os acordáis que estuvimos hablando también la semana pasada del Sermón del Monte, verdad? Había mucha gente, muchos curiosos, pero muy pocos o casi ninguno, ¿verdad? Comprometidos. Estuvimos viendo Mateo 4:25, también Mateo 5:1, donde nos muestran que eran multitudes los que seguían al Señor Jesucristo. Y cómo también en este Sermón del Monte el Señor Jesucristo identifica o describe aquello que implica ser verdaderamente como Él o ser verdaderamente como el Maestro. A nivel cristiano, lo que nos va a permitir ser como el Maestro es la rectitud o también, dicho en la Biblia, la piedad. Vamos a coger y con Clara y luego con Michael, Pepe, vamos a buscar Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 25, Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 25, donde es un texto muy conocido para todos, donde nos hablan de qué, es lo que Ana lo busca Clara, ¿qué nos ha? Gálatas 5, versículo 22, Clara, por favor, Michael 23, Pepe 24, Raquel 25. Hemos dicho que el Señor Jesucristo estableció la rectitud o la piedad como el patrón de comportamiento de sus discípulos, un patrón que solo se logra con el Espíritu Santo que mora en los creyentes. Solo se logra con el Espíritu Santo que mora en los creyentes. Pero ese Espíritu Santo que mora en los creyentes tiene que generar cosas, que son los frutos del Espíritu. Vamos ahí con Gálatas capítulo 5, 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han cruzado la carne con Pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Tenemos aquí, ¿verdad? Estos frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley, ¿verdad? Ese discípulo
que tiene que tener esa rectitud o piedad, la tiene que tener con la ayuda del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo tiene que dar fruto, ¿verdad? Tiene que dar fruto. El verdadero discípulo ayudado por el Espíritu Santo da fruto. Y este fruto del Espíritu Santo, estas acciones piadosas caracterizan a la vida que pertenece a Dios y que poseen el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el maestro dio a sus discípulos una tarea que era muy grande, ¿verdad? Era monumental. ¿Cuál es esa tarea? Mateo 28, 19 y 20. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, ¿verdad? Y tenemos esa gran comisión. ¿Creemos que los discípulos serían capaces de hacer esta monumental misión si no tuvieran ese Espíritu Santo morando dentro de ellos y dando fruto? Ahora, aquí hay un punto muy importante. Para poder cumplir esta misión, antes de que los discípulos pudieran cumplirla, pudieran hacer, necesitaban ser. Antes de que ellos pudieran hacer lo que debían de hacer, tenían que ser lo que debía ser. ¿Y qué debían ser? Debían ser, como hemos visto aquí en Mateo y Lucas 6:40 que ha leído Carlos, debían ser como su maestro. Debían ser como su maestro para poder cumplir con la misión que su maestro les había encargado, ¿verdad? Les había encargado. Vamos al siguiente punto. ¿Vale? Ahí ya hemos visto el propósito del discipulado, y ese propósito del discipulado, dale, por fin. El propósito del discipulado no es otra cosa que ser como su maestro. Estamos ahí. Y ahora decimos, bueno, ¿y qué proceso tiene ese dentro de ese discipulado, dentro de ese aprendizaje para llegar a ser como el maestro? Cuando nosotros vamos a ver colegio o estudiamos una carrera o, por ejemplo, ¿cuántos de aquí tienen el carnet de conducir? Por ahí, algunos veo por ahí. Bien. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando nos apuntamos a la autoescuela? Eso digo. Eso es verdad. Eso es lo primero, porque si no, lo cierto, igual te pueden fiar o algo, pero bueno, pagar, bien. Y después de eso, ya nos dicen, toma, súbete al coche y ala, arriba. ¿Qué es lo primero que tenemos? Estudiar la teoría. Estudiar la teoría, es decir, tenemos un proceso de instrucción, un proceso de aprender, como dice Chema, ¿verdad? La teoría. En la predicación y la enseñanza del Señor Jesucristo en las sinagogas y al aire libre, Jesús estaba hablando no solo a las muchedumbres, sino también mucho a sus discípulos. Vamos por ahí detrás de Yanira, por favor. Vamos a Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículos 17 al 19. Lucas 6, 17 al 19. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de la constituyente de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tibne Sidón, que había reunido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados del espíritu inmundo te dan sanada. Toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba todo. Bien, vemos ahí este texto. ¿Qué hizo Jesús con sus discípulos después de haberlos escogido? En pocos versículos en el mismo texto que vemos ahí, versículos del 12 al 16, tenemos la elección de los 12 discípulos y a continuación, después de haberlos escogido, ¿qué hizo? Según lo que hemos leído, lo que ha leído de Yanira, hizo el Señor Jesucristo con ellos. Demostró, fue con ellos. Eso es lo primero que hizo, ¿no? Fue con ellos. O sea, dejó que le mieran, ¿verdad? Dejó que le observara. ¿Qué más hizo? Dejó que le observara mientras él estaba ministrando a todos los que estaban aquí, ¿verdad? Mientras él estaba sanando enfermedades, estaban sanando a estos atormentados con espíritus inmundos, ¿verdad? Le estaban viendo. Pero aparte de verle, si leemos en los versículos siguientes, versículos del 20 hasta el 49, en ese texto denominado las bienaventuranzas, lo que hizo el Señor Jesucristo es proveerles también de una instrucción más técnica, podemos decir, o de una instrucción
puramente mental, ¿vale? De coger y de una instrucción más formal. Tenemos ahí todas esas enseñanzas, insisto, desde el versículo 20 hasta el versículo 49, dentro de esas bienaventuranzas. El Señor Jesucristo estaba entrenando continuamente a los discípulos. Estaban no solo enseñando a esas multitudes, sino que estaba también enseñando a sus discípulos. Y estaba presentando y explicando su autoridad, su deidad y también la responsabilidad que iban a tener cada uno de los que le siguieran, ¿verdad? Y hablando de responsabilidad, porque muchas veces creemos que el coger y ser fiseado o ser un discípulo del Señor Jesucristo no implica nada. Venimos aquí, vamos un rato y luego nos vamos y no pasa nada hasta el domingo siguiente, ¿verdad? Pero eso no es así. Hay una responsabilidad de todo aquel que decide seguir al Señor Jesucristo. Vamos a irnos a Mateo, capítulo 25. Vamos a irnos a Mateo, capítulo 25, versículos 14 al 30. 14 al 30. Estamos ahí con Olga, Rodrigo, Imenia y así sucesivamente, por favor. Un versículo cada uno en Mateo, capítulo 25, versículos 14 al 30. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a su siervo y les entregó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a sus capacidades, y se fue de viaje. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también 2. El que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tiene, he ganado otros 5 talentos sobre ello. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegado también, él había recibido 2 talentos. Dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también, el que se había recibido 1 talento, digo: Señor, me conocía que es hombre duro, y ciega donde no sembrar, que recoge los de no hay paz. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí totalmente la tierra. Aquí tienen lo que estoy. Respondiendo su señor le dijo: El siervo malo y vicerregente, que sabías que el ciego donde no sembré, y perdedojo donde no aparté. Tanto debe haber dado mi dinero para los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle cuanto sale y darle al que tiene 10, ¿vale? Porque el que tiene será dado y tendrá más, y el que no tiene aún lo que tiene será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas. De afuera, allí se da el oro y el petit elín. Bien, tenemos aquí esta parábola. Vamos a verla un poquito. Está hablando aquí, dice que el reino de los cielos es como un hombre, un señor, que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó unos bienes. ¿Quién es este señor? ¿Quién? Señor Jesucristo es este señor. ¿Y quiénes son los siervos? Cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Con el mismo grado de responsabilidad todos? No. No, cada uno con distintos niveles de responsabilidad. ¿Por qué? Porque a uno le dio 5 talentos, ¿verdad? A otro le dio 2 y a otro le dio 1. ¿Vale? Distintos grados de responsabilidad. Aquí en talentos
No estamos hablando de capacidades, sino el talento, sabéis que era una medida de peso. En ese momento estaban hablando, en este caso, de talentos de plata. ¿De acuerdo? Distintos grados de responsabilidad. ¿Cuál es la cualidad requerida para cada siervo, para cada uno de nosotros? Fidelidad, ¿verdad? ¿Por qué es fidelidad? ¿Dónde viene que es fidelidad en este texto que hemos leído? Versículo 21, ¿verdad? Versículo 23. Su señor que le dice al siervo, ¿cuándo bien? Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, ¿verdad? Yo anhelo que cuando estemos un día delante de la presencia del Señor Jesucristo, nos puedan decir eso, ¿verdad? Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en la presencia de tu Señor, ¿verdad? Es el negocio, perdón, de tu Señor. Bien, entonces hemos dicho que la cualidad requerida para cada siervo es la fidelidad, ¿vale? Ahora, ¿por qué sabemos que es la fidelidad y no es, por ejemplo, los resultados? Me explico. Imaginaros que cada uno de nosotros, como creyentes, ¿qué labor tenemos que hacer según la Gran Comisión? Ir y predicar el Evangelio. Entonces, también sabemos que podemos llegar ahí y decir, bueno, nos pregunta el Señor Jesucristo, ¿cuántas personas has llevado a Cristo? O dirá 1, otro dirá 2, otro dirá 100, otro dirá 1000. ¿Verdad? Cada uno tendrá también su recompensa en ese momento, pero la clave aquí es la fidelidad. ¿Por qué? Porque vemos aquí que al que le dio 5, ¿qué recibió? 5. Y al que le dio 2, ¿qué recibió? Es decir, tuvieron la misma recompensa, ¿verdad? La clave para estos siervos es la fidelidad, no los resultados. Hay gente que tiene mayores capacidades, se le demandará más, pero aquel que tiene menos capacidades le demandaré menos, y el resultado al final no es lo importante, sino la fidelidad, porque a cada uno les dio la misma recompensa. Ahora bien, podemos decir, bien, yo soy fiel, vengo a la iglesia todos los domingos. ¿Es suficiente con eso? ¿Es suficiente con esa fidelidad? No. ¿Por qué? Porque ¿qué exigió el Señor a sus siervos? ¿Que cuando cogieran y les dio esos talentos, al volver tuvieran los mismos talentos? No, sino que dieran fruto, ¿verdad? Que dieran algún tipo de fruto. Lo hemos estado viendo antes. Aquel discípulo que coge y que quiere ser como su Señor, o que llega a ser como su Señor, tiene que dar fruto. Y eso hemos estado viendo, ¿verdad? Esos frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, ¿verdad? Es importante, porque no es suficiente, aunque la fidelidad lo ha exigido, un corazón, ¿verdad? Un creyente que de verdad quiere ser como su Señor tiene que dar fruto. Porque ¿qué le ocurre a aquel siervo que no dio fruto? Fuera. Versículo 30, ¿verdad? Es un siervo inútil que fue destruido. Por lo tanto, ¿qué nos enseña también esta parábola a cada uno de nosotros? Que como discípulos del Señor tenemos una responsabilidad. ¿Y cuál es la responsabilidad de cada uno de nosotros como discípulos, como siervos? Ser fieles y dar fruto, ¿verdad? Y dar fruto. ¿Los discípulos dieron fruto? Sí. Ahora vamos a hablar un poquito de eso, ¿verdad? Los discípulos también tuvieron que reconocer la deidad de su maestro y la autoridad de su maestro, la identidad del Señor Jesucristo como Mesías y como Hijo de Dios. También se ven a lo largo de los evangelios cómo el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos, no solo a través de estas multitudes que hemos visto antes en el Evangelio de Mateo, ¿verdad? En capítulo 5, creo recordar, sino que también les enseñó un poquito más en detalle a cada uno de ellos, y que cada uno de ellos tenían esa libertad para hablar con Cristo de forma personal. Si lo vemos también en Mateo capítulo 13, si nos vamos a ir, no sé, nos habíamos quedado antes con Lisette, me parece. Mateo capítulo 13, versículos 10 al 17. Mateo 13, 10 al 17.
cómo en ese proceso de instrucción los discípulos no solo estuvieron aprendiendo de su maestro cuando él estaba haciendo ese ministerio público, sino que luego además se podían, o él les retiraba la parte y los instruía también para poder contestar a sus preguntas. Mateo capítulo 13, versículos 10 al 17. ¿Por ahí detrás? Sí, por favor, porque Liseta ha sido la última. Y entonces acercarlos en los círculos de Niceno, lo que les arrancó para combatir. Él respondiendo le dijo, ¿por qué vosotros os he dado saber mis territorios del reino de los cielos, mas a ello con el centrado? Corre cualquiera que tiene y se le dará, y del grama, pero al que no tiene, aún lo que tienes y le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque hielo no ve y oyendo no oye, ni entiende. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que de oído oiréis y no entenderéis, y no veréis, no perceberéis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y son oídos. Los que quién son ya. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pensadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se convierta, y yo los sano. Pero bienaventurado vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veí y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. De eso daría para mucho tiempo, ¿de acuerdo? Pero bueno, lo que quiero centraros aquí es que los discípulos, aparte de esa instrucción que tenían general de esas multitudes, luego tuvieron esa instrucción personal por parte del Señor Jesucristo, donde le respondía a las preguntas que ellos les hacían. Ahora, nos quedamos en esa instrucción, volvemos otra vez al ejemplo de antes, de coger y estamos estudiando, por ejemplo, una carrera o lo que sea, simplemente nos quedamos en esa instrucción personal meramente teórica. Hoy hemos hablado de algo también en la predicación que ha dicho el hermano William, tenemos que, aparte, como se ha dicho también, tener una instrucción práctica. ¿Qué tenemos que hacer cada uno de nosotros? Si nosotros decimos una cosa pero hacemos otra, eso no vale, ¿verdad? Si el maestro hace una cosa y dice otra, ¿verdad? No vale. Entonces, ¿qué fue el Señor Jesucristo para sus discípulos? ¿Solo fue un maestro que enseñaba técnicamente o que enseñaba teoría? Fue que un ejemplo, ¿verdad? Fue un ejemplo cuando los 12 discípulos dejaron todo y siguieron a Jesús, tuvieron una asociación continua con él, y el Señor Jesucristo era su modelo, ¿verdad? Era un modelo que les enseñaba también a ellos, solo con las cosas que ellos hacían. ¿Nos hemos quedado con Ángel? ¿Pues soy el último? Vale. Ana, ¿me puedes buscar, por favor? Hechos capítulo 4, versículo 13. El Señor Jesucristo también les sirvió de ejemplo, de modelo a seguir para sus discípulos. Hechos de los Apóstoles capítulo 4 y versículo 13. Es el mismo principio que vemos aquí que ha leído Carlos al principio en Lucas 6, 40, de llegar a ser como su maestro. ¿Qué dice Hechos 4, 13? Entonces viendo él de nuevo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres y letras y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Cogieron y estos que estaban aquí se maravillaban porque eran hombres doctos, eran rabinos, eran grandes maestros de la ley. ¿Por qué se maravillaron? Que cogen liderazgo normal. También, pero sobre todo se maravillaron porque notaron en ellos que habían estado con Jesús. Que ese ejemplo del Señor Jesucristo se interiorizó, se absorbió, se introdujo en ellos mismos de tal manera que ellos estaban hablando y dice, y reconocían que habían estado con Jesús. El Señor Jesucristo les enseñó a predicar, a enseñar, a evangelizar. Estuvieron viendo al Señor Jesucristo en sus pruebas. Vieron cómo sufría, cómo lloraba, sus tristezas, cómo manejaba la crítica, cómo en momentos a lo mejor de fricción o de complicados, cómo reaccionaba.
sería nuestro deseo, ¿verdad? También a la hora de ganar a otras personas, tener ese ejemplo, ¿verdad? Del Señor Jesucristo. Lo que decimos debe estar reforzado con lo que cada uno de nosotros somos, y las personas deben de ver en nosotros también el ejemplo del Señor Jesucristo. Entonces hemos visto que primero una instrucción teórica, hemos visto que tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo, y después ¿qué hay? Cuando ya, por ejemplo, hemos dicho que hemos tenido la instrucción teórica en el carnet de conducir, luego ¿qué viene? La práctica, ¿verdad? Tenemos ahí vemos al profesor, se va conduciendo, nos vamos fijando, pero llega un momento donde los tendrán que dejar que meter las manos, ¿no? Imaginaros que estamos en una clase de anatomía en medicina, ya hemos estudiado la teoría, hemos visto al maestro, que es un cirujano, meter ahí el bisturí, pero tendrá que haber un momento donde nos den el bisturí a nosotros, ¿no? ¿Cuántos de nosotros cuando vamos al médico y vemos a una jovencito ahí, madre mía, me va a meter aquí la banderilla y a ver cómo me pincha? Pero todos hemos pasado por ese momento, ¿verdad? Entonces, el siguiente punto dentro de la instrucción o dentro del discipulado, pues tenemos la instrucción teórica, tenemos el ejemplo del maestro, es la experiencia, la práctica, ¿verdad? La práctica. Los discípulos hicieron lo mismo. Los discípulos oyeron a su maestro, es decir, tuvieron esa instrucción formal, observaron a su maestro, tuvieron su ejemplo, pero luego ¿qué hizo el Señor? Los envió, ¿verdad? Tuvieron que tener esa parte práctica. Me he quedado con Ana. Hermano Giovanni, por favor, vamos a Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6, versículos 7 al 13. Marcos 6, 7 al 13. No, veo todo, ¿no? Pero uno cada uno, porque vamos contigo, luego con Gastón y Andrea y Asunción, ¿va? Marcos 6, versículos 7 al 13. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforjas, ni pan, ni dinero en el cinto. Sino que calzasteis sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les digo, donde quiera que entréis en una casa, posada en ella hasta que salgáis que de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí, y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. 2. Los discípulos, habiendo salido, proclamaban. 12, 6, 12. Y habiendo predicado que los hombres se arrepintiesen. 13. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Bien, vemos aquí esa experiencia. Tuvieron ya la parte teórica, como hemos dicho, tuvieron el ejemplo del Señor Jesucristo, pero también necesitaban ponerse en las mismas situaciones que el Señor Jesucristo había estado. Tenían que practicar aquello que habían aprendido, tenían que hacer lo que habían aprendido y tenían que enseñar también a otros lo que habían aprendido. Vemos ahí en el versículo 7, el Señor Jesucristo los llama y comenzó a enviarlos, ¿verdad? La forma griega que toma este texto indica que los comisionó. Comisionó a cada pareja como si fuera su representante, como representantes del Señor Jesucristo. ¿Y qué hizo? Los envió de 6 en 6. De 2 en 2. ¿Por qué? Bien. Es una práctica prudente. Vamos ahí a Eclesiastés, capítulo 4. Eclesiastés, capítulo 4. Eso que ha dicho el hermano Giovanni, de ese apoyo mutuo, exactamente. Eclesiastés, capítulo 4, versículos 9 al 12. Era una práctica prudente enviarlos de 2 en 2. ¿Para qué? Vamos ahí con hermano Jesús,
versículos del 9 al 12, Eclesiastés 4. Dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno lo levantará a su compañero, pero ay del sol, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe fácil. Cordón de 3 dobleces no se rompe pronto, ¿verdad? Era una práctica prudente, además era una práctica que ya había sido también utilizada anteriormente. Vamos ahí a Evangelio de Lucas, capítulo 7. Carolina, por favor. Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículos 18 y 19. Lucas 7, 18 y 19. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a dos de sus discípulos. Y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Vemos aquí como Juan el Bautista utilizó la misma técnica. Llamó a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir? El propio Señor Jesucristo ya lo hizo también en otras ocasiones. Si nos vamos al Evangelio de Marcos, por ahí detrás, capítulo 11, capítulo 11, Marcos 11, 1, por ejemplo, Marcos 11, 1. Aurelia, ¿lo tienes? Ajá, sí. Venga, Marcos 11, 1. Cuando se acercaron a Jerusalén, junto a Betania y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió dos de sus discípulos. Vemos aquí Jesús envió a dos de sus discípulos. En el 14-13 podemos ver lo mismo. Y luego más adelante en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, versículos 2 y 3, vemos como también la iglesia, nos acordamos de Pablo y Bernabé, cuando fueron enviados por la iglesia, también fueron dos. Era una práctica que además cumplía el requisito legal para la veracidad del testimonio. También lo hemos estado viendo en otras lecciones de Deuteronomio, capítulo 19, versículo 15, si alguien lo quiere coger y lo quiere buscar. ¿Vale? Entonces, la experiencia práctica. Tenían que coger, ya habían aprendido la teoría, tenían el ejemplo del Señor Jesucristo, pues ya tenían que salir y ponerse en las mismas situaciones en las cuales había estado el Señor Jesucristo y en las cuales había cogido y tenían que estar y iban a estar más adelante, dando a conocer, ¿verdad?, que en esa gran comisión todo el Evangelio y todo lo que ellos iban a hacer en ese momento, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo se quedó ahí, los envió y dijo, ahora, ahí os quedáis. Vamos al texto que hemos leído antes en el Evangelio de Marcos, capítulo 6. Evangelio de Marcos, capítulo 6. Si nos vamos también a versículos 12 y 13, se recoge por parte del evangelista lo que hicieron. Es decir, el Señor Jesucristo se preocupó por lo que ellos hicieron y recibió ese informe de lo que habían hecho. Versículos 12 y 13 lo leo yo. Predicaron el evangelio, echaron fuera demonios, ungieron con aceite a muchos enfermos y los sanaban, ¿verdad? Les ayudó en todas sus necesidades. Y nos vamos también a los versículos 30 y 31, 30 y 31 también de este mismo texto de Marcos 6. Alguien que me lo lea, por favor, Marcos 6, 30 y 31. Entonces los apóstoles recortaron con Jesús. Sí. Y recortaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Bueno, nos quedamos ahí si queréis. Aquí vemos también cómo los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron al Señor Jesucristo, le dieron informe de su envío, ¿verdad? De todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Después de más de 3 años, ¿verdad?, ¿creemos que toda esta instrucción tuvo éxito? Es decir, cuando llegó el momento, estaban ahí los apóstoles preparados, listos para coger
y predicar el evangelio, enseñar, etcétera, etcétera? ¿Estaban ya dispuestos a identificarse con su maestro? ¿Ya habían sido su maestro? ¿Qué ocurrió cuando el Señor Jesucristo murió? Tuvieron miedo, ¿verdad? Estaban ahí metidos en el aposento alto, ahí todos juntos. Es decir, flaquearon. A pesar de que habían estado 3 años con el Señor Jesucristo en esa enseñanza práctica, les había cogido y les había enviado, pero ellos flaquearon. Sin embargo, en cuanto supieron que el Señor Jesucristo había resucitado, ¿verdad? Ellos ya pudieron aceptar esa gran comisión y pudieron llevar a cabo esa misión, ¿verdad? Los apóstoles entrenados en esa posición de liderazgo dirigirían, ¿verdad?, toda esa evangelización y establecimiento de iglesias locales que podemos ver en Hechos de los Apóstoles. Vamos a volver, y con eso terminamos, a Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 25, Gálatas 5, 22 al 25, donde estuvimos viendo, o hemos estado viendo los frutos del Espíritu. Hay muchos estudiosos que dicen que este pasaje de Gálatas capítulo 5, versículos sobre todo 22 y 23, donde se identifican esos frutos del Espíritu, nos dicen o enseñan que es una descripción del Señor Jesucristo. Todos estos frutos del Espíritu, 22 y 23 de Gálatas 5, son una descripción del Espíritu, del Señor Jesucristo. Viendo estos frutos del Espíritu, viendo esta descripción del Señor Jesucristo, ¿cómo estamos nosotros? ¿Estamos creciendo a semejanza de nuestro Maestro? Viendo estos frutos que podían ser las características del Señor Jesucristo, ¿estamos creciendo a la semejanza de nuestro Maestro? Si la respuesta es no, la pregunta es, ¿qué nos falta? ¿Nos falta amor? ¿Nos falta gozo? ¿Nos falta paz? ¿Nos falta paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre? Dice Santiago que tenga sabiduría, pida a Dios. ¿En qué punto estamos nosotros? ¿Qué tenemos o qué necesitamos en nuestras vidas para crecer a semejanza de nuestro Maestro? Pensemos en ello. Pensemos en cada uno de estos frutos del Espíritu, que sería, digamos, la descripción del Señor Jesucristo, y qué nos falta a nosotros. Vamos a pedir. Ha dicho. Sí, editarnos más en su palabra y buscar el rostro de Dios más en oración para que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros y seamos llenos de Espíritu. ¿Sí? Pasa que eso es, digamos, una parte como, vamos a pedir, si por pedir que no quede, pero luego tiene que haber un compromiso personal de cada uno de nosotros. Porque muchas veces dice también en la Biblia que pedid y no se os da, ¿por qué? Es mal, ¿verdad? Entonces tenemos que pedir, pero también tenemos que poner nuestra parte, nuestro debe, ¿verdad?, de intentar hacer todo lo posible para cumplir con ese objetivo, que es ser semejantes a nuestro Maestro. Lo que quiere decir es que no es con nuestro propio esfuerzo. Sin duda. Sino es por el poder del Espíritu Santo. Sin duda. Si no es Jehová y que edifica la casa. Por eso son los frutos del Espíritu, porque el creyente tiene el Espíritu Santo, pero ese Espíritu Santo nos ayuda a dar fruto, pero también está en nuestra parte. Sin el Espíritu Santo, sin el poder del Espíritu Santo, sin la ayuda del Espíritu Santo, nunca podremos dar esos frutos. Pero no solo eso, también tenemos que poner de nuestra parte. Sin el Espíritu Santo no lo vamos a poder hacer, ¿verdad? Y tenemos que aspirar, ¿verdad? Y termino con eso. Nos habíamos quedado leyendo por ahí. No sé su nombre, hermano. Sandro. ¿Me puedes buscar, Sandro? Filipenses, capítulo 3. Y con eso terminamos. Leímos un versículo cada uno, que nos vamos de tiempo ya. Filipenses, capítulo 3, versículos 7 al 14. Versículos 7 al 14. Y lo tienes ahí con Sandro y así sencillamente un versículo cada uno. Ahí hay 5. Y luego seguimos con Carlos, ¿vale? Por ahí detrás. Filipenses, capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 14. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo.
Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Right. Y ser hallado de no teniendo mi propia justicia, que se basa en la ley, sino en la que se adquiere con la fe en Cristo, La justicia de Cristo y se basa en la fe. Y quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección, y participar y padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llevase a la destrucción dentro de su ¿Qué pasó? No que lo haya alcanzado no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Tienes 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio de su supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Vale? Tengamos ese deseo que tenía el apóstol Pablo, ¿verdad? De coger, y dice versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. El propio apóstol Pablo decía que él todavía no había llegado a eso, ¿verdad? Pero tenía este deseo de continuar en esa carrera. Pensemos en esto, ¿de acuerdo? Pensemos en ese punto, en qué punto estamos del discipulado y qué nos faltaría para llegar a ser como nuestro maestro. Terminamos aquí, próxima semana cogemos y continuamos con